Buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, en colaboración con Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, les da la más cordial bienvenida a la presentación de Justicia para los 5, Caso Narvarte. En esta ocasión nos acompañan en el Presidium María de Becchi, coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19. Indira Alfaro, madre de Yesenia Quirós, víctima del caso Narvarte. Y a Quetzalí Aguilar, miembro del Laboratorio de Géneros del IG Museo, a quienes damos una cordial bienvenida a este foro universitario. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a nuestras invitadas. Sí. Hola, muchas gracias a todos, a todas por venir. La verdad es que desde Artículo 19 estamos muy contentas de estar acá, de poder compartir este espacio con ustedes. Personalmente también muy agradecida. Conocimos el museo hace casi 10 años con una exposición de Hijos México y pues fue como muy bonita la recepción y que nos dijeran que si nos recibían de nuevo. Entonces pues muchas gracias acá al museo, a Cristian, a David, a todas. A Natalia, que nos han dado paseando por acá y llevando a entrevistas. Pues la plataforma que vamos a presentar hoy, que le pusimos Plataforma de Memoria del Caso Narvarte, habla justamente de un caso en donde 4 mujeres y un hombre fueron asesinados en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, que es una colonia de clase media de la Ciudad de México. Este caso fue muy sonado porque 2 de las víctimas, que son Rubén Espinosa y Nadia Vera, eran Rubén fotoperiodista y Nadia activista, defensora de derechos humanos, y venían huyendo de Veracruz, ¿no? Del asedio y la violencia, las amenazas en Veracruz. Los 2 huyeron a la Ciudad de México pensando que ahí iban a encontrar como un refugio seguro, y ahí son asesinados en este departamento de la colonia Narvarte junto con Mile Martín, con Alejandra Negrete y con Yesenia Quirós. Después de que fueron asesinados a plena luz del día a las 3 de la tarde en este departamento de la Ciudad de México, este caso fue tratado en los medios con revictimizando a cada una de las víctimas, estigmatizándolas, culpabilizándolas de lo que les había sucedido, ¿no? Una de las víctimas, Mile Martín, era colombiana y fue particularmente estigmatizada, ¿no? En su ser colombiana, y de pronto era, bueno, es que era colombiana, entonces seguro estaba relacionada con drogas y seguro por eso la mataron, y a todos los demás pues porque estaban ahí, ¿no? Entonces ha habido como hemos tenido cierta información de qué fue lo que sucedió. Sabemos que hubo 3 personas que cometieron estos hechos, que probablemente hay otra 4ª persona de la cual no sabemos, ¿no? Estas 3 personas ya están procesadas, una de ellas con sentencia, pero seguimos sin saber la verdad, ¿no? El derecho a la verdad es que nos respondan qué fue lo que sucedió, quiénes son cada una de las víctimas, por qué sucedieron estos hechos y en qué contexto, ¿no? Entonces eso todavía no lo sabemos, y por eso desde Artículo 19 y acompañando la lucha de las familias, hemos trabajado mucho en este tema del derecho a la verdad, ¿no? En conocer a las víctimas, conocer qué fue lo que pasó, en qué contexto pasan estas cosas, y sobre todo siempre trabajando hacia la no repetición, ¿no? ¿Podrían poner el video de la plataforma? Gracias. Entonces así pensamos en justo hacer esta plataforma de memoria en donde ustedes pueden acercarse al caso a través de muchas, de unos informes, una serie de 4 podcasts, una novela gráfica, y donde pueden conocer a cada una de las 5 víctimas, y donde también pueden conocer la lucha de las familias, ¿no? Entonces, en este caso, el fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio, que en ese momento era Marco Reyes, le dijo a las familias que
que la verdad era una exquisitez, ¿no? Que ya tenían esos 3 indiciados, entonces la verdad era una exquisitez, y para nosotros y nosotras obviamente la verdad no es una exquisitez sino un derecho. Entonces hemos trabajado para que sepamos qué fue lo que pasó, para abrir espacios para las familias, ¿no? Para que puedan expresar también lo que ellas sienten, para que nos puedan contar de cada una de las víctimas. Y en este sentido, esta plataforma busca ser como un punto de encuentro y un primer acceso a este caso, y que de acá pues cada quien pueda acercarse como quiera, ¿no? Y relacionarse con el caso, buscar más información, ¿no? La plataforma la presentamos el 1 de agosto en la Ciudad de México, y después de esa presentación pensamos que era muy importante también venir a los lugares de donde eran cada una de las víctimas y poder hablar de ellas, y en esta contraposición a la revictimización que sufrieron cada una de ellas, pues redignificarlas, redignificar su memoria, hablar de ellas. Y entonces fuimos hace unas semanas a Chiapas, de donde era Nadia Vera, y ahora estamos acá justo por eso en Mexicali, ¿no? Porque Yesenia Quiroz era de aquí, y nos pareció importante venir y hablar de ella, de lo que era, de lo que le gustaba, de sus sueños, de todo lo que le cortaron a ella, pero también nos cortaron como sociedad al asesinarla, y hacer esta presentación con Indira, ¿no? Entonces le agradecemos mucho que esté con nosotras acá, justo para hablar de eso, ¿no? De Yesenia, de que podamos hacer memoria, ¿no? Ya nos contará Indira muchas cosas sobre Yesenia. Una de las cosas que nos contará es que le gustaba mucho hacer un pay de limón, ¿no? Entonces de pronto hacer memoria es eso, pensar cuando hacemos un pay de limón que eso también hacía Yesenia, ¿no? Y que eso tampoco puede seguirlo haciendo porque la asesinaron, ¿no? Y porque fue víctima de feminicidio. Entonces, bueno, esta plataforma tiene varios informes que están acá en impreso también para que se puedan llevar. Hay un primer informe que es de análisis del discurso mediático y que justo analiza 4 medios que son La Jornada, El Universal, SDP Noticias y Sin Embargo, y se hace un análisis de cómo fue tratado el caso en cada uno de los medios, y sobre todo, que creo que es lo más importante, se hacen ciertas recomendaciones de la importancia de abordar estos casos con perspectiva de género, ¿no? Y cómo eso puede cambiar fundamentalmente y sobre todo en los impactos que tiene en la sociedad y en las familias que se trabaje con perspectiva de género en estos casos. Y este informe lo realizaron 2 investigadoras que son Lucía Melgar y Emanuela Brotzaquielo, que son justo especialistas en enfoque de género, ¿no? En perspectiva de género. Después hay otro informe que es el informe que realizó Sara Pantoja, que es una periodista de la revista Proceso, que ella desde un principio siguió mucho el caso, habló mucho con las familias, trabajó como biografías de cada una de las víctimas, y ella hizo este informe de qué es lo que sabemos del caso, qué no sabemos del caso y por qué no sabemos del caso, ¿no? O sea, quiénes se han encargado de que no sepamos de lo que pasó y cómo se han borrado las evidencias, y eso nos parece también fundamental para seguir pensando cómo empujar los procesos de justicia y de no repetición, ¿no? Y este informe de Sara Pantoja dio pie a una novela gráfica que está aquí afuera en la pantalla pasando, y también tenemos aquí ejemplares, y está ahí. Y que justo la idea también fue pensar en cómo acercarnos al caso, no solo con informes académicos, que de pronto la gente no quiere leer un informe de 100 páginas, o no puede, o no le da la vida. Entonces, otras formas de acercarnos al caso, y por ejemplo está la novela gráfica que la realizaron José Luis Pescador y Denise Buendía, y una serie de 4 podcasts en donde hablamos del caso, hablamos de cada una de las víctimas en voz de sus familiares, ¿no? Cada una de las madres, las hermanas, nos cuentan cómo eran Nadia, Rubén, Alejandra, Mile y Yesenia, y esos podcasts también los compartimos en muchas radios a lo largo del país, y la idea también era esa, ¿no? O sea, como esto de apropiarnos de las víctimas en el sentido de hacerlas nuestras y sentir su ausencia, ¿no?
Y en estos podcasts también algo que fue como muy importante y que nos pidió una de las hermanas de Rubén que hiciéramos, Patti, era abordar el impacto psicosocial que tiene no solo la violencia y los feminicidios, los asesinatos, sino también los impactos psicosociales de la impunidad, ¿no? Cómo se siente que sigan pasando los días sin que haya justicia, y cómo se siente que sigan pasando los días sin que haya verdad, ¿no? Sin saber qué fue lo que pasó, y que estas estigmatizaciones y revictimizaciones y culpabilizaciones sigan sucediendo. Entonces, en la plataforma pueden encontrar como todas estas cosas donde pueden ir conociendo cada vez más sobre el caso y conociendo a las víctimas, pero también lo que les decía, la lucha de las familias, ¿no? Para mí en lo personal y en el artículo fue muy importante y muy enriquecedor poder trabajar con Indira, con Mirta, la madre de Nadia, con Angie, la hermana de Mile, con Patti, la hermana de Rubén, en todos estos informes, en la novela gráfica, y que lo que saliera ahí fuera algo que para ellas fuera significativo, ¿no? Y que a ellas les representara algo, y por eso también la importancia de venir acá a presentarlo con Indira, que ahorita Indira decía, mira, estos son los informes que hicieron, y yo decía, hicimos, porque usted también trabajó un montón en esto, y cada vez que se leen o se escuchan estas cosas, pues es difícil para las familias, pero en este compromiso de búsqueda de verdad y justicia han seguido trabajando para que se conozca, ¿no?, lo que sucedió. Entonces, bueno, desde el artículo 19 sabemos que memoria, verdad, justicia, reparación integral y no repetición van de la mano, y entonces buscamos contribuir a la construcción de esta memoria y abonar al conocimiento de la verdad, mientras caminamos de la mano de las familias en la búsqueda de justicia. Entonces, pues ya para cerrar, les invitamos a conocer la plataforma, a leer los informes, a oír los podcasts y a seguir haciéndose preguntas sobre este caso y sobre la violencia y los feminicidios, los asesinatos de personas periodistas también en general, y a seguir acuerpando y acompañando a las familias en este clamor que ellas tienen de ni perdón ni olvido, ¿no?, que es uno de los lemas que lanzaron, digamos, para este aniversario y que ha resonado por décadas en diferentes países, y que sigue siendo tan vigente porque sigue habiendo impunidad y sigue habiendo desmemoria, ¿no? Entonces, trabajar con ellas y seguirles acompañando. Gracias. Le voy a pasar entonces la palabra a la señora Indira, que escribió algunas palabras sobre Yesenia y sobre su propia lucha, para que nos comparta un poco. Pues muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, y escuchar pues nuestra lucha de que no olvidemos, de que es tiempo de no quedarnos calladas, de no hacernos como aceptar y acostumbrarnos a que nos están matando, ¿verdad? Y que no esperemos a que nos pase para alzar la voz y apoyar a lo mejor a personas que pasan por el mismo dolor. Pues yo escribí algunas cosas referente al caso, a Yesenia. Mi nombre es Indira Alfaro Hernández, y soy la mamá de Yesenia Atzir Quiroz, quien fue asesinada en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, el día 31 de julio del 2015. Quien fue asesinada junto a Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Martí y Rubén Espinosa. Ya son 4 años, en el cual pues estamos todavía pidiendo justicia y no aceptamos olvidar ni bajaremos la guardia hasta que haya verdad y justicia. Jessie, como les decíamos de cariño,
Perdón. Era la más pequeña de 3 hermanos. Nada más porque se me olvidó su foto. Tenía los ojos más hermosos y una bella sonrisa. Era una niña muy inquieta. Nos gustaba mucho jugar Nintendo cuando era muy pequeña. Le fascinaba el arroz blanco. Era muy arrocera. Ya de adolescente, también le gustaba mucho lo que era el pastel de carne. Y le gustaba mucho guisar la pechuga del pollo. Y le gustaba hacer el pastel de galleta de limón. Era alguna de sus cosas que le gustaban. Tenía 18 años cuando le arrebataron sus sueños y su alegría de vivir. Fue una hija maravillosa y una hermana protectora, a pesar de ser la más pequeña. Tenía un carácter fuerte pero noble y era una gran amiga. Era muy confiada. Siempre le decía yo que era muy confiada. Sé que dejó una huella imborrable en quienes la conocieron. No terminó de estudiar su secundaria, ya que empezó a desear cumplir sus sueños maquillando y peinando, porque le encantaba lo que era todo lo de belleza y moda. Sí fue un poco vanidosa. Era chica de edad, pero maduró muy pronto al separarnos su papá y yo. Siempre tuvo amistades más grandes al vivir con su papá en Rosarito. No fue muy noviera, no era mucho de andar con novios así. Le fascinaban las motos. Ella siempre soñó con tener una moto rosa. Ella pertenecía a un club que es de Tijuana, que es el Club Diablos Baker. Y le encantaba, iban a eventos y hacían muchas a veces hacían eventos para ayudar a personas con cáncer o ayudas, ¿no? Luego, a pesar de que, como les digo, ella era chica, pero tenía 15 años, pero ella aparentaba siempre como más edad. Entonces, ella empezó a trabajar vendiendo productos como promotora de Telcel, o empezaron a salir unas bolsas como para la gasolina. Entonces, pues ella ahí empezó a trabajar, o sea, porque ella decía que también quería ayudarme, se preocupaba muchas veces porque decía que ella no quería que trabajara tanto así. Y luego ella siempre me decía ella me decía, ma, un día saldré en la televisión. Hizo una pequeña participación en una película con el Commander y estuvo a punto de hacer un video con los Tigres del Norte, que no se concretó, eso lo iban a hacer en Rosarito, pero pues no, al último no se hizo. Y de ahí pues se dio cuenta que ella se emocionó más y dijo, mamá, pues una amiga la invitó a México y dijo, mamá, allá tengo más oportunidad de lograr hacer muchas cosas, y más que nada porque también tenía una amiga que trabaja en una televisora y que le dijo que ella le podía ayudar para que ella pues tuviera acceso a lo que ella soñaba, ¿no? Y ella decía que a lo mejor algún día podría salir en una telenovela o maquillando a algún artista, algo así, y a la amiga le dijo nomás pues que se preparara. Entonces ella empezó a estudiar diseño de imagen y estuvo trabajando en Toluca en una estética con un amigo, y así iba y venía a Toluca, a México. Yo siempre le decía que se cuidara, que México no era un lugar así como que me daba mucha confianza por tantas cosas que vemos, ¿verdad? Pero ella siempre me decía que no me preocupara, que ella iba a estar bien. Ella, a pesar que nomás duró 18 años, vivió intensamente y fue feliz. Mi Yesenia era mucha alegría. Y mucha gente
criticó porque ella era muy joven y ella haber abandonado la casa tan joven y el que yo la haya dejado que ella realizara los sueños o las cosas que ella deseaba. Pero pues eso no era un delito, era un sueño que ella quería lograr y yo la apoyé. Yo sé que nada me regresará a mi hija, pero necesito saber por qué. ¿Por qué? Si yo todavía ese día hablé con ella y la escuché feliz. A pesar de que ella estaba en México, siempre teníamos comunicación por medio de mensajes o videollamadas. Siempre. La última vez que yo la vi fue yo fui a Morelia el día de mi cumpleaños, que fue el 18 de junio. Ella fue para allá y estuvo el día 28 de mayo, llegó a Morelia y estuvimos juntas y estuvo una semana y decía, mamá, me voy a regresar porque tengo que trabajar. Y su hermana y yo le dijimos que no se fuera porque ya no iba a regresar. El chiste es que la convencimos y se quedó con nosotros hasta el día 18 de junio, que fue mi cumpleaños. Y nos despedimos. Y me dijo que iba a estar bien. Que ella se iba a regresar a Mexicali. Y ese fue el último día que yo la vi con vida y la besé y la abracé. Luego ese día 31 de junio yo estaba trabajando, yo estaba en el turno de la noche, eran las 5 de la mañana de aquí, 7:20 de la Ciudad de México. Estuvimos platicando por mensajes porque ella un día antes me había dicho que le dolía mucho un brazo y pues nos mensajeamos y ya le dije, mami, pues ya me voy a ir, ya voy a salir de trabajar, y así quedó. Y ya no me contestó, me dejó en visto, me dejó en visto. Y ya más tarde eran las 12 de aquí, las 2 de México. Me habló por teléfono y me dijo que se iba a bañar, que porque iba a ir una amiga de aquí de Mexicali a visitarla y que la iba a ir a recoger al aeropuerto. Y colgamos, eran las 2:13 cuando terminó la llamada y pues al parecer yo la escuché bien, tranquila, contenta, y a los minutos fue que pasó todo. Ese 31 de julio no solo murió mi hija, también parte de mi vida. Aún siento yo que va a volver. Yo me enteré por medio de una amiga de Jessie, quien me envió solicitud de amistad a mi Facebook. Yesenia era muy reservada, ella era como que muy celosa con sus amistades. Yo sí las conocía, pero no tenía así un contacto de platicar yo con ellas y eso. Entonces, pues sí se me hizo raro que esta amiga me mandara el mensaje. Yo se lo contesto, me habla por teléfono, me dice que le urge hablar conmigo. Yo contesto y me dice con una tranquilidad, señora, Yesenia tuvo un accidente, necesita agarrar el primer vuelo a la Ciudad de México, necesita estar allá. Yo no le entendía muy bien de qué se trataba y me pasa el número de teléfono de Esbeidi. Esbeidi es una de las chicas que se salvó ese día, que fue la que los encontró. Hablo con ella y me dice pues que necesito ir a la Ciudad de México, que porque Yesenia había tenido un accidente. Y al último se queda callada, no me explica nada más y me pasa un ministerial, el cual me dice que necesita un familiar mío presentarse al Ministerio Público, y me dice que si yo me encontraba sola, y yo le digo pues que estaba en compañía de mi supervisora, y me dice es que su hija está muerta. Así, su hija está muerta. Y yo así como que no entendía, me sentí como en shock, como no sabía ni qué hacer. Empecé a contactar
a un primo que tengo en México. El chiste es saber qué pasó. Nunca me dijeron que la habían asesinado. Viajé a la Ciudad de México. Tras dar mi declaración, nos dirigimos mi hija mayor y yo a reconocer a Yesenia. Me quisieron enseñar una foto para que yo no entrara a verla y yo les dije que no, que yo necesitaba verla y tocarla para ver si era mi hija y sí era. Empezaron a circular fotos y filtraciones de nuestras declaraciones, enterándonos de muchas cosas primero por la televisión o por los periódicos. Y la Procuraduría y el Ministerio Público ya tenían toda una historia hecha desde el primer día del multihomicidio. Solo se dedicaron a manchar su vida y dando a entender que se lo merecían. Y destrozando aún más nuestras vidas con sus filtraciones y juicios sin pruebas. Dejaron a un lado la profesión de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera, para solo decir que fue un robo, drogas y prostitución. Por estar Milé Martí, que es de Colombia, ya eso indicaba que era por droga. Por ser chicas bonitas y jóvenes, eso ya era prostitución. Y que el llevarse 6,000 pesos de un cochinito fue el robo. Que Rubén Espinosa y Nadia Vera estuvieron por casualidad juntos ahí ese día. Hay evidencia de viva voz en videos donde cada uno de ellos acusa a miembros del gobierno de Veracruz por el acoso a su persona y que refieren que temían por su vida. Pero para la Procuraduría era una exquisitez molestar a ciertos servidores públicos. Tuvimos un trato tanto despectivo o burlón por personas tanto de la Procuraduría como del Ministerio Público. Me dieron la oportunidad de recuperar algunas pertenencias de Jessie que se encontraban en el departamento. El entrar a ese lugar fue tan desgarrador y mirar sus cosas, el lugar donde ella creía vivía segura, donde ella pasó sus últimos segundos de vida. No hay palabras para explicar lo que mi alma y corazón sintió. Darme cuenta que cuando más necesitó de su madre no estuvo ahí. Perdón. Imaginar su miedo y lo indefensa que se sintió, y que todavía viendo lo difícil que fue para mí, para mi persona, un personal del Ministerio Público me tratara como si yo fuera a robarme algo, y reclamándome y recalcándome constantemente que recordara que ahí vivía una colombiana, que no nada más era mi hija. Y sustrayeron cosas de una bolsa de mi hija. O sea, sacaron cosas de una bolsa de mi hija. Y me humillaron sin importarles mi dolor. Y se atreven a decir que no causaron tanto daño psicológico. Hay imágenes que siempre vienen a mi mente y desgarran mi alma. Hay 3 detenidos. 2 se encuentran amparados y quienes podrían ser absueltos por el mal manejo de la investigación. Y está uno sentenciado a 334 años, pero no sabemos en qué participó, ni qué fue lo que robaron, ni qué más planearon, o quiénes fueron los que planearon el crimen. A pesar de la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno pasado solo nos decía que tenían la buena voluntad de esclarecer el crimen, pero nunca se concretó nada. Después de 4 años se tuvo acceso a los videos sin editar de las cámaras C4, y nos dimos cuenta que las declaraciones que dieron tanto Sveidi como un amigo de Rubén Espinosa, quienes ese 31 de julio estuvo con él en la mañana, no concuerdan con sus declaraciones. Con eso aún más nos dimos cuenta que la Procuraduría se dedicó a obstaculizar la investigación. ¿Por qué?
dice uno, o sea, ¿por qué? ¿Qué ocultan? Estos 4 años han sido muy desgastantes al no ver avances en la investigación. Este nuevo gobierno también tiene la buena voluntad de hacer una investigación amplia, también tomando muy en cuenta la profesión de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, quienes se exiliaron en la Ciudad de México por las agresiones y amenazas en la ciudad de Veracruz. A pesar del mal manejo en la investigación, las personas encargadas en esclarecer el crimen recibieron ascensos en su trabajo, a pesar de ser servidores públicos que se dedicaron a entorpecer la investigación. Estos 4 años las familias somos una misma, somos Alejandra, Milé, Nadia, Rubén y Yesenia, exigiendo justicia y verdad cada año que los conmemoramos, y nos hacemos más presentes para que las autoridades no olviden y se den cuenta que aquí seguiremos hasta que hagan bien su trabajo y que no optamos por el olvido y mucho menos perdonamos. El haber perdido a Yesenia afectó a toda mi familia. Hubo hasta quienes se atrevieron a juzgar mi deseo de justicia y a juzgar a mi hija, que por tanta información malintencionada que se empezó a difundir, desde el primer momento se atrevió a decirme que dejara las cosas así, que si acaso yo quería que todos supieran que mi hija a lo mejor se andaba mal y que por eso la mataron, que pensaran mis otros hijos que ella ya estaba muerta y que los otros vivos. Mis otros hijos han sufrido también calladamente la pérdida de su hermana. Todavía aún pensamos que todo es un sueño. Mi carácter se ha vuelto más explosivo. Me alejo de las personas. Siempre estoy a la defensiva. Y deseo pelear por cualquier cosa. Lloro en momentos, pero continúo de pie por mis amados hijos. Y por mis 3 nietas hermosas que tengo. Una de ellas, Allison, es la mayor de 8 años, Yesenia la adoraba, era su niña, decía. Y hace 2 años vinieron otras 2 pequeñas, una de cada uno de mis hijos. Cada una de ellas tiene una parte de Yesenia. Una se llama Yesenia y la otra se llama Maxine. Yo sé que Yesenia estuviera aquí, si ella estuviera aquí las amaría locamente. No es fácil superar o aceptar la muerte de una amada hija. Las autoridades apostaron al olvido, pero no se los vamos a permitir. No dejaremos de luchar por ella y por todos. Tienen que hacer su trabajo, aunque se han perdido posiblemente evidencias, hay esperanzas de que esta vez cumplan. Yo soy Yesenia, yo soy Nadia, yo soy Alejandra, yo soy Milé, yo soy Rubén, mi voz es su voz. Y continuaremos en la lucha por la verdad y justicia, seguiremos recordando sus vidas y que no haya olvido, exigiendo justicia y verdad para Nadia, Alejandra, Milé, Yesenia y Rubén. No queremos que sean una estadística más. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira, por sus palabras. Sabemos que, bueno, más bien nos imaginamos y podemos sentir que es muy difícil estar acá y hablando de esto. Entonces le agradecemos por compartirnos sus palabras, sus sentimientos y también su lucha y todas estas cosas de Yesenia para que, como decía, nos vayamos con una idea de quién era ella y que la vayamos recordando en nuestra vida cotidiana. Y ahora le voy a pasar la palabra a Quetzali Aguilar, perdón, que nos va a contar un poquito sobre justo la violencia de género acá en Mexicali, para poner un poco en contexto esta temática de los feminicidios, de las violencias de género y poder reflexionar sobre eso. Gracias. Bueno, precisamente me parece importante tomar como punto de partida esta parte o esta obligación que tiene el Estado, ¿no?, de rendición de cuentas sobre estas luchas, ¿no?, que comenta la señora Indira, y por parte de la organización, ¿no?, de Artículo 19.
me parece pues que la violencia que se vive actualmente en el país pues permite como consolidar una imagen de una etapa de crisis, ¿no? De una etapa completamente violenta hacia cualquiera de nosotros, ¿no? Asimismo, me interesa recalcar que precisamente se hace necesario desligar toda esta producción de violencia que se tiene en el país del narcotráfico, ¿no? Bien pareciese, o sea, sí hay una coyuntura que se refleja en torno a la producción de violencia que se genera con base en el narcotráfico, pero no toda la violencia que se produce reside o está desligada del narcotráfico, ¿no? No toda, por ejemplo, el caso que comenta la señora Indira, no surge, o sea, estas violencias con la explicación o la justificación que se le busca dar por parte del aparato estatal, ¿no? Bueno, me parece también importante recalcar que existe completamente un sentimiento de inseguridad en cada uno de nosotros conforme transitamos la ciudad, ¿no? Seamos hombres, seamos mujeres, pero es importante también recalcar que las mujeres, o sea, incluso los datos de INEGI corroboran que las mujeres tienen una percepción de violencia muchísimo más alta que la que pueden experimentar los hombres, ¿no? Pero esta percepción de violencia va configurando en cada una de nosotras una condición de alerta, ¿no? O una condición de riesgo que se vive día con día. Me parece también pues que con base en esta condición de sentimiento de inseguridad sobre la violencia que se vive, particularmente en el país, pues nosotros vamos configurando nuestras formas de actuar, ¿no? Cada vez nos vamos cuidando conforme vamos transitando la ciudad, ¿no? Bueno, hablando de datos generales sobre la situación de los feminicidios, para 2019 hay un total, o hasta la fecha hay un total de 2.833 mujeres en México, ¿no? Que fueron asesinadas, son catalogadas como homicidios dolosos, pero de los cuales solamente 115 casos en lo que va del año han sido han sido iniciados como feminicidios, ¿no? Se han judicializado. En Baja California, para el 2018, fueron 191 casos de homicidios dolosos, de los cuales nada más 12 fueron tipificados como feminicidio y que hasta ahora siguen bajo la línea de investigación, o sea, no se han cerrado los casos, ¿no? Me parece importante destacar pues la situación de Mexicali, ¿no? La situación que se vive en torno a esta violencia de género. Hay una confluencia de diferentes violencias. Uno a veces trata de remitirse o piensa que la violencia de género se ve reflejada simplemente en el feminicidio, ¿no? Cuando se habla de todo un recorrido, todo un continuum de violencias que le producen. Me parece que existen pues otro tipo de rasgos que son importantes destacar para poder analizar o poder partir de esta urgencia, ¿no? Que existe en la ciudad de Mexicali. A lo que va de 2019 han surgido 9 casos que presentan como o se pueden catalogar como feminicidios, ¿no? De los cuales 2 de estos ya han sido uno de estos primordialmente ya ha sido descartado por parte de los jueces que están llevando el caso, precisamente por falta de pruebas, ¿no? Aún así, me parece que la importancia de los colectivos que están en la ciudad se encargan de visibilizar la situación que está viviendo la ciudad particularmente, y creo que se conectan muy bien con esta lucha de reparación y de una lucha constante por el no olvido, ¿no? Por no olvidar todas estas situaciones de violencia que se viven en la ciudad, ¿no?
tenemos un pequeño espacio, igual como de 7 minutos para si tienen alguna pregunta. Sí, va. Si tienen preguntas, comentarios o si quieren, bueno, eso, hacer uso de la palabra. Alguno. Bueno, parece que no. Entonces, mientras les voy a hacer el anuncio de que se me olvidó decir el URL de la plataforma, que es casonarvarte.articulo19.org. Pues después de escuchar a la señora Indira, como pues eso, ¿no? Estos son como este texto tal cual todavía no está en la plataforma, pero entrevistas a las familias están en los informes, la novela gráfica y los podcasts que les decía antes. Entonces, pues ojalá puedan acercarse. De nuevo, bueno, creo que sí hay una pregunta, ya se animaron. Por compartir su experiencia, su proceso de sanación y de confrontar esto que les tocó vivir, y como parte de las colectivas que trabajan o que trabajamos para evidenciar todas estas cosas que nos pasan a las mujeres, pues una vez más reiterar el apoyo, y no vamos a descansar hasta que podamos vivir sin miedo, porque nadie merece vivir con miedo y nadie merece vivir este dolor y todas estas injusticias. Pues muchas gracias a todos, y desgraciadamente pues a veces ya estamos viviendo en un mundo donde pues hasta nosotras mismas a veces ya nos estamos acostumbrando y a veces nos volteamos, que decimos no nos va a pasar, pero nadie estamos exentos de que nos llegue a pasar, y no hay que esperar a que toque algún familiar, a un hermano, un tío o a una amiga, o sea hombre o sea mujer. Vivimos en un mundo ya que hay mucha maldad, y que yo lo único que digo es que no confiemos en nadie. Y gracias por estar aquí y escuchar un poco de mi hija, porque aunque me duele, me gusta que hablen de ella. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, pues igual, muchísimas gracias por venir a compartir esto, que sé que es difícil de compartir, pero que pone en perspectiva, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Como bien dice, a veces estamos, creo yo, que por la vida cotidiana inmersos en otras situaciones y no reparamos en que esas cifras, esos nombres, pues son personas, son seres humanos, ¿no?, que tienen una vida, que tienen familia, que dejaron de cumplir sus sueños por circunstancias pues terribles como las que ya nos narraron. Más que una pregunta, yo lo que quisiera, no sé si nos pudieras platicar un poco más, Mari, además de difundir la plataforma, ¿de qué otra manera podemos apoyar, ¿no?, podemos hacer más visible este caso que lamentablemente en esta vorágine de violencia de la que hablamos, pues cada día hay otro caso muy similar que de alguna manera deja, si no en el olvido, deja en un segundo plano el caso anterior, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se convierta en un caso más? Yo sé que están haciendo una labor de difusión, pero ¿qué más se puede hacer para lograr esto? Gracias, Cristian. Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que esto que decías de que pasa un caso y luego pasa otro caso más, justo esa es una como de las trampas en que caemos, ¿no? Que de pronto no vemos que todos los casos están conectados de alguna forma, ¿no? Entonces,
Este año hemos estado dándole, bueno, desde que ocurrió el caso, pero este año en particular con la plataforma hemos estado dándole como mucha visibilidad a este caso, pero también pensando en lo que dice este caso de otros casos, ¿no? O sea, la impunidad que hay, cómo fue trabajado en los medios. Seguramente a ustedes ahora que escuchan a Indira les resuenan también otras historias, ¿no? De otras madres, de otras víctimas de feminicidio. Entonces, ¿cómo podemos ir pensando más bien como en ese contexto, ¿no? Que de violencia y de violencias que están pasando? Y justo está como en los informes, sobre todo en el de análisis del discurso, hay como algunas ideas de cómo trabajar con perspectiva de género, ¿no? Y sobre todo desde los medios, y eso creo que se puede aplicar a todos, ¿no? Y a todas, de cómo ir haciendo transversal esa perspectiva en nuestro trabajo. Y también justo la idea de venir acá, de ir a Chiapas hace unas semanas, a finales del mes estaremos en Veracruz, del mes siguiente, es justo hacer estas conexiones, ¿no? Que también Indira sepa que ustedes están acá, que ustedes sepan que Indira está acá, y que sepan que ella ahora yo creo que ya sabe que este es un espacio donde se puede hablar de esto, ¿no? Y donde hay gente solidaria a la cual le interesan estas cosas, y ustedes que también sepan que ella está acá, ¿no? Y que sigue luchando, y también con toda la dificultad que implica estar acá, estar trabajando diario un montón de horas y tener que luchar por esto como una decisión, que todo está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también como tender esos puentes es algo que nos interesa mucho. Y sobre todo esto, ¿no? Como esta plataforma que hicimos es como una idea de algo que se puede hacer por un caso, pero no es como pensar que es el único caso o la única plataforma, sino hay una estrategia que podemos usar y también pensar en esto, ¿no? O sea, creo que me quedo con esto que decías de no pensar en cifras o no pensar solo en nombres o fotos, sino tratar de pensar en las historias, y eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Entonces creo que poder abrir espacios donde se puedan hablar, sobre todo donde las familias, las personas sobrevivientes puedan hablar de ellas mismas o de sus familiares que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, es importante porque nos hace conectar más, ¿no? De pronto en esta crisis de derechos humanos en la que vivimos, donde hay más de 40,000 personas desaparecidas, más de 200,000 personas asesinadas en los últimos años, de pronto nos cuesta cómo nos conectamos con eso y seguimos viviendo, ¿no? O sea, cómo vivimos con el miedo, y creo que poder conectar con las historias y con las eso, ¿no? Bueno, a Yesenia le gustaba el pay de limón, o a Yesenia, yo siempre pienso en Yesenia y pienso en esto de que le encantaban las motos y quería una moto rosa, ¿no? Entonces, eso creo que nos hace que se vaya desnormalizando la violencia y el miedo, y también nos activa a seguir buscando estrategias, ¿no? Igual dando más espacio a las colectivas que están justo luchando contra la violencia por acá. Pues creo que esas son como cosas que podemos ir haciendo, y pues siempre decimos como trabajar en colectivo, ¿no? Que creo que ustedes lo hacen, o sea, se conectan mucho también con la gente que está acá, entonces eso es algo que hay que seguir haciendo. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no. Entonces, va a cerrar oficialmente Natalia, pero nada más yo de nuevo agradecer acá al instituto. Es muy bonito volver, aunque yo no había venido físicamente, pero pues eso, muchas gracias a todos por venir, y al museo por tenernos acá. Igualmente, muchas gracias a todos por aquí acompañarnos, a mi compañera, a mi jefa de mi trabajo, que vino a acompañarme también, y muchas gracias al museo, a ustedes, y por seguir de la mano con nosotros, apoyándonos, ¿verdad? Y no hay que olvidar. Agradecemos a nuestras invitadas y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos concluida por nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buena tarde.